días. A las 8:10 de la mañana del 21 de junio de 2019 iniciamos la audiencia programada en el radicado 1100-160.092-2010-00402, proceso contra Antonio Luis González Navarro, procesado por el delito de prevaricato por acción. Para comenzar con la presentación de las partes de Fiscalía. Buenos días, señor juez, señora secretaria. Soy Claudia Patricia Ospina Buitrago, fiscal 75, delegante tribunal, adscrita a la Dirección Especializada contra la Corrupción. Recibiré notificaciones en la carrera 28, número 1864, piso séptimo, teléfono 4088.000, extensión 1781. Y si el señor juez me lo permite, para que se presente el asistente de la Fiscalía 75. Procede. Buenos días, respetado juez y a todos los presentes. Quien les habla, Natalia Sánchez Díaz, con cédula de ciudadanía 1013-625-335 de Bogotá. Funjo como asistente de fiscal del despacho 75 de la Dirección Especializada contra la Corrupción. Debemos advertir que se citó al procesado, al defensor y al delegado del Ministerio Público asignado al juzgado. Ninguno se presentó. Pese a ello, damos paso a la audiencia, que tiene por objeto pronunciarse sobre el recurso de apelación propuesto por la delegada de la Fiscalía General de la Nación contra el auto del 10 de abril de 2019, por medio del cual la juez 47 Penal Municipal, con funciones de control de garantías, se abstuvo de imponer medida de aseguramiento privativa de la libertad contra Antonio Luis González Navarro, imputado por el delito de prevaricato por acción. Antes de ocuparnos del fondo del asunto, el juzgado no puede pasar por alto la manera como se llevó a cabo las audiencias concentradas. No sé por qué la Fiscalía General de la Nación no ha logrado comprender las previsiones del numeral segundo del artículo 288 de la Ley 906 de 2004. ¿Qué se le exige a la Fiscalía para formular una imputación? Una relación clara y sucinta de los hechos jurídicamente relevantes en lenguaje comprensible. Pero en una exposición extensa, aludiendo a una serie de aspectos que no tienen nada que ver con lo que es objeto de la imputación, la señora fiscal se gastó algo más de 30 o 40 minutos para precisar cuáles eran los hechos jurídicamente relevantes. Cuestión por la que llamó la atención el delegado del Ministerio Público, quien en algún momento de su intervención indicó que resultaba algo complejo entender finalmente por qué se estaba procesando a Antonio Luis González Navarro. Luego, para efectos de la solicitud de la medida de aseguramiento, la señora fiscal tardó algo más o algo cercano a una hora para exponer unos planteamientos sencillos que no demandaban unos cuantos minutos, al punto que la señora juez de control de garantías, algo tarde, la requirió para que dejara de reiterar los planteamientos. Lo anterior constituye una vez más un llamado de atención a la Fiscalía General de la Nación para que se adecúe a las previsiones legales en punto de la relación clara y sucinta de los hechos, y a los jueces de control de garantías para que
controlen de manera más efectiva el tiempo y las intervenciones de las partes. Tengo como regla para la resolución de los recursos de apelación escuchar directamente los audios. Eso implica que el juez de conocimiento en segunda instancia tiene que destinar el tiempo necesario para escuchar las audiencias concentradas. 7 horas para este asunto tan sencillo, la verdad resulta un despropósito. Resulta contrario a los principios de eficacia y eficiencia que deben gobernar las actuaciones judiciales. Dejamos constancia que a las 8:15 de la mañana se presenta el imputado. ¿Está con su defensor? Preséntese, por favor. Gracias, muy buenos días, honorable juez. Señora fiscal, asistente Antonio González Navarro. Vamos a continuar la audiencia. Pese a la inasistencia del defensor, se insiste sobre la base de que esta diligencia tiene por objeto resolver un recurso. Al imputado se le recuerda que debe atender oportunamente las citaciones de las autoridades judiciales. La audiencia estaba programada para las 8 de la mañana. Aún así, para retomar, el juzgado entonces no puede pasar por alto lo que sucedió en la audiencia preliminar de formulación de imputación, de legalización de captura, formulación de imputación y medida de aseguramiento. Estimamos desbordado, fuera de los límites racionales, que se empleen 7 horas para una audiencia, para unas audiencias concentradas en un caso tan sencillo. Y es que ahora sí nos ocupamos del fondo del asunto. ¿Y a qué se contraen los hechos? De acuerdo con la exposición de la delegada de la Fiscalía, el 10 de marzo de 2019, por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, se ordenó la captura del señor Miguel Hernández González, indiciado por el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años agravado, de conformidad con lo previsto en los artículos 208 y 211, numeral segundo y sexto. El 11 de marzo, el día siguiente, es decir, se hizo efectiva la captura de Miguel Hernández González y fue puesto a disposición del fiscal 312 delegado ante los jueces penales de circuito, señor Antonio Luis González Navarro, quien el 12 de marzo solicitó la realización de audiencias preliminares concentradas de legalización de captura, formulación de imputación e imposición de medida de aseguramiento. Convocados para las audiencias, tras la legalización de la captura, el delegado de la Fiscalía, Antonio Luis González Navarro, retiró la solicitud de audiencia preliminar de formulación de imputación y, consecuentemente, la de imposición de medida de aseguramiento, en cuyo respaldo explicó que, en su sentir, la conducta era atípica debido a que la relación sexual había sido consentida, esto es, la que tuvo el señor Miguel Hernández González con una menor de 14 años. Además, porque la paternidad puede ser impugnada. En tercer lugar, porque el consentimiento del menor de 14 años para sostener prácticas sexuales puede ser válido según factores familiares, sociales, entre otros. Y por último,
planteó un eventual error sobre la existencia del consentimiento. Como consecuencia del retiro de la solicitud de audiencia de formulación de imputación y medida de aseguramiento, Miguel Hernández González recobró la libertad. Después, estando a cargo la actuación de otros fiscales, se formuló imputación, se impuso medida de aseguramiento y se condenó a Miguel Hernández González como penalmente responsable del delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años agravado. Esos son los hechos, no hay más. A partir de esos hechos jurídicamente relevantes, la Fiscalía General de la Nación imputó los delitos de prevaricato por acción y prevaricato por omisión. El prevaricato por omisión sobre la base de que el fiscal omitió la formulación de imputación y la solicitud de medida de aseguramiento. Y el prevaricato por acción sobre la base de que emitió un concepto manifiestamente contrario a la ley, en cuyo respaldo, según la Fiscalía, contrarió el artículo 44 de la Constitución, el artículo 19.2 de la Convención de los Derechos de los Niños, la sentencia C-146 de 1994, C-355 de 2004, C-1095 de 2003, la Ley 270 del 96, la Ley 734 de 2002, la Ley 906 de 2004, la Ley 1098 de 2006, la Ley 1257 de 2008. No obstante, a partir de la intervención de la juez de control de garantías, se estableció que el delito de prevaricato por omisión había prescrito y el procesado, como no renunció a la prescripción, quedó la imputación exclusivamente por el delito de prevaricato por acción. Este recorrido que ha hecho el juzgado es necesario para entender qué fue lo que pasó en la audiencia y luego por qué la solicitud de medida de aseguramiento, que es el objeto del recurso. Entonces, para la solicitud de medida de aseguramiento, la delegada de la Fiscalía General indicó: solicita la privación de la libertad en centro de reclusión. Medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro de reclusión. Para efectos de la inferencia de autoría o participación, aludió, una vez más, a la existencia de un concepto manifiestamente contrario a la ley, constitutivo del delito de prevaricato por acción, en cuyo respaldo aportó informe de primer respondiente, el informe base de opinión pericial, donde se determinaban la afectación a la integridad y formación sexual de una menor de 14 años, la historia clínica del hospital de Bosa, la denuncia de la progenitora de esa menor, la entrevista de la propia afectada y su tarjeta de identidad. Esgrimió la delegada de la Fiscalía que se trata de un delito con pena superior, igual o superior a 4 años, de manera que se cumple el presupuesto consagrado en el artículo 313, numeral segundo, y como fines constitucionales invocó la obstrucción a la justicia y la no comparecencia, en cuyo respaldo aludió a argumentaciones genéricas para los dos fines, que indicó que el imputado ya, Antonio Luis González Navarro, acudió a múltiples, diversas maniobras dilatorias para obstruir la justicia. La inasistencia a las audiencias, tanto de él como de su defensor, condujo a la prescripción del delito de prevaricato por omisión, por cuanto nunca fue posible formular la imputación. Además, cuestiona la delegada, el imputado acudió a diversos mecanismos legales y judiciales con la finalidad de evitar la formulación de imputación. Por esa vía, entonces, a través de la medida de aseguramiento privativa de la libertad, pretende evitar que el proceso se dilate, se obstruya la administración de justicia y asista o cumpla con el deber
de acudir al proceso, es decir, no lo evada. De forma genérica, sin ofrecer mayores detalles, indicó que la medida solicitada es urgente, necesaria, proporcional y adecuada. Y además, para rematar, indicó que las medidas de aseguramiento no privativas de la libertad son insuficientes para el caso en particular. El delegado del Ministerio Público resaltó como primera medida un problema de congruencia en la solicitud de la Fiscalía, porque indicó el delegado que al principio la delegada se refirió al literal A, numeral segundo del artículo 307, privación de la libertad en el domicilio, pero finalmente terminó por solicitar la detención en centro de reclusión. En segundo lugar, cuestionó el hecho de que la Fiscalía no haya justificado ni probado por qué las medidas de aseguramiento no privativas de la libertad son insuficientes para el cumplimiento de los fines constitucionales. En tercer lugar, la Fiscalía no probó, no acreditó los fines constitucionales. Antes bien, plantea el delegado del Ministerio Público, desconoció el principio lógico de no contradicción porque al tiempo que le censura su no comparecencia al proceso, cuestionó al procesado por haber acudido ante la Administración de Justicia con la finalidad de dilatar la investigación adelantada en su contra. Entonces, dijo el delegado del Ministerio Público, no puede ser al mismo tiempo que el acusado va a obstruir la acción de la Administración de Justicia por no acudir a ella, pero al mismo tiempo cuestionársele que haya acudido a ella con la finalidad de dilatar la indagación. Aunado al hecho de que se trata de una persona cuyo arraigo familiar, social y laboral está suficientemente acreditado. El defensor, por su parte, planteó como primera medida la ausencia de inferencia de autoría o participación del imputado, sobre la base de que el comportamiento a él endilgado es atípico. ¿Y por qué es atípico? Dice el defensor que el concepto que habría emitido Antonio Luis González Navarro en el marco de las audiencias preliminares no dio lugar a que el señor Miguel Hernández González recobrara la libertad. Si recobró la libertad, prosigue el defensor, fue por el hecho de que retiró las solicitudes de formulación de imputación, de audiencia preliminar de formulación de imputación y de imposición de medida de aseguramiento. Para la defensa, la manifestación de Antonio Luis González Navarro en el marco de esas audiencias preliminares no pasaba de ser una constancia para no realizar las audiencias siguientes. Es decir, no se trataba ni de una resolución, de un dictamen, ni un concepto. Al punto que eso no fue lo que influyó para que el juez dejara en libertad a la persona previamente capturada, cuya legalización de captura sí se realizó. Cuestionó la formulación de imputación por el hecho de que no se conoció en últimas cuál fue la norma violentada, cuál fue esa norma que de manera manifiesta habría desconocido el fiscal a cargo de las audiencias concentradas, por cuanto citó el artículo 44 constitucional y otras referentes a los derechos de los niños. Sobre la obstrucción a la justicia, alegó que
defenderse no es un acto de obstrucción. Y para el caso concreto, no hay prueba de que Antonio Luis González pueda afectar la prueba o el proceso. Sobre el riesgo de no comparecencia, resaltó que él acudió a las audiencias, que tiene arraigo, y además el proceso lleva algo más de 10 años en indagación y nunca ha huido. Sobre la modalidad y gravedad de la conducta, extrañó una referencia concreta por parte de la delegada de la Fiscalía sobre ese punto. También, a tono con lo planteado por el delegado del Ministerio Público, echó de menos la valoración sobre las razones por las cuales las medidas de aseguramiento no privativas de la libertad son insuficientes para cumplir los fines constitucionales. Y por último, planteó la ausencia de urgencia para afectar la privación de la libertad, teniendo en cuenta el tiempo que había transcurrido entre la conducta que se califica como prevaricadora y la formulación de imputación y la solicitud de medida de aseguramiento. La juez 47 penal municipal con función de control de garantías se abstuvo de imponer la medida de aseguramiento. Previamente expuso los fundamentos de orden legal y constitucional pertinentes en relación con la privación de la libertad y la imposición de medidas de aseguramiento. Y básicamente se abstuvo de afectar la libertad del imputado ante la atipicidad de la conducta, en cuyo respaldo tomó en cuenta el argumento del defensor, según el cual las manifestaciones hechas por el entonces fiscal Antonio Luis González Navarro no pasan de ser unas tesis propias que no tuvieron incidencia para efectos de la libertad del señor Miguel Hernández González, por cuanto no se analizaron esos motivos para dejarlo en libertad, sino simplemente el hecho de que él retiró la solicitud de audiencia preliminar de formulación de imputación y de imposición de medida de aseguramiento. Para tal fin, se apoyó en la sentencia C-335 de 2008, donde se precisa la acepción técnica del término concepto por el que la Fiscalía formuló imputación. Contra esa decisión, la delegada de la Fiscalía interpuso los recursos de reposición y apelación. Al sustentar los recursos de forma conjunta, indicó lo siguiente. Primero, para la valoración del tipo penal de prevaricato por acción se debe tener en cuenta el bien jurídico tutelado de la administración pública y la actuación de el imputado generó una consecuencia jurídica. Segundo, el imputado actuó como servidor público e independientemente de la denominación de sea concepto o no, lo cierto es que esa decisión afectó o tuvo consecuencia jurídica. El señor Hernández González recobró la libertad y el procesado en sus decisiones debía estar orientado por los principios que rigen la recta administración de justicia. Tercero, planteó que el imputado incumplió sus deberes legales. En cuarto orden, sostuvo, con apoyo en sentencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, radicado 14752 de 2003, que la conducta fue dolosa. Alegó que el fiscal preparó el interrogatorio al procesado
previo a la formulación de imputación, donde con el defensor orientaron lo que debía decir para poder retirar la audiencia preliminar de formulación de imputación y la consecuente medida de aseguramiento. Y, en últimas, aunque admite que el imputado no adoptó una decisión, sí emitió un concepto que impidió la imputación y la imposición de medida de aseguramiento. Como no recurrente, el delegado del Ministerio Público pidió que se confirme la decisión de primer grado, de un lado, por la atipicidad de la conducta, conforme fue planteado por la defensa y acogido por la juez de primer grado, teniendo en cuenta que las manifestaciones del entonces fiscal Antonio Luis González no generaron ningún efecto jurídico, en tanto no fue un concepto, una resolución ni un dictamen, al punto que pudo haber guardado silencio para retirar esas solicitudes de audiencia preliminar, pero lo que optó fue por dar unas explicaciones sobre su postura. La defensa, a su turno, reiteró la postura sobre la atipicidad. La juez resolvió el recurso de reposición y no repuso. Conforme al artículo 36, numeral primero de la Ley 906 de 2004, este juzgado es competente para resolver el recurso de apelación propuesto por la Fiscalía General de la Nación contra un auto de una juez penal municipal con función de control de garantías. Aunque en materia de apelación rige el principio de limitación, conforme al cual el juez solamente puede ocuparse de aquellos aspectos que estén relacionados con el objeto del recurso y los que resulten inescindiblemente vinculados, el juzgado abordará diferentes aspectos que tocan con cuestiones de orden formales y sustanciales de la audiencia. Lo primero que podríamos indicar es que varios de los aspectos propuestos por la Fiscalía en su recurso de apelación son cuando menos impertinentes. Dice la delegada de la Fiscalía que para la valoración del tipo penal de prevaricato por acción se debe tener en cuenta el bien jurídico tutelado de la administración pública. No puede ser de otra forma. No entiendo a qué viene esa referencia, si es que ese es el bien jurídico que tutela el legislador al consagrar el tipo penal de prevaricato por acción. Que el imputado actuó en calidad de servidor público, pues es que no podía ser de otra forma, porque si no hubiese actuado como servidor público, jamás podríamos estar hablando de un prevaricato, por cuanto el tipo penal exige la cualificación del agente, ser servidor público. Que el entonces fiscal delegado incumplió sus deberes legales, pero si finalmente el delito de prevaricato por omisión no fue imputado válidamente sobre la base de que estaba prescrito, luego si cumplió o no cumplió con sus deberes legales, es impertinente de cara a la valoración de la conducta desplegada por el procesado. Que la conducta del procesado fue dolosa,
la verdad es que ese aspecto jamás se cuestionó, jamás se puso en discusión que Antonio Luis González, en el marco de las audiencias preliminares, haya actuado bajo una modalidad de conducta distinta. Acá no está en discusión si él conocía los hechos y quería su realización. Lo único rescatable del recurso propuesto por la Fiscalía tiene que ver con la manifestación de que el concepto emitido por Antonio Luis González generó la libertad del señor Miguel Hernández González, y por eso, en sentir de la Fiscalía, ese concepto había generado unos efectos jurídicos. Pero si uno revisa con detenimiento los argumentos de la Fiscalía, queda finalmente perdido, porque al menos en un momento la delegada de la Fiscalía indicó que independientemente de la denominación de concepto emitido por el imputado, él actuó al margen de la ley. ¿Y sobre qué base había formulado imputación? Sobre la existencia de un concepto manifiestamente contrario a la ley. Luego, una vez más, la delegada de la Fiscalía violenta el principio de no contradicción, porque la manifestación de Antonio Luis González en la audiencia preliminar no puede ser concepto y no concepto al mismo tiempo. En un comienzo, el juzgado estaba orientado por la posibilidad de declarar desierto el recurso de apelación, pero como lo indiqué desde un comienzo, son tantas las cuestiones que se pueden analizar de este caso que resulta un parámetro para mostrar lo que no se debe hacer en una audiencia de formulación de imputación y de solicitud de medida de aseguramiento. Sobre la formulación de imputación ya indicamos cómo la Fiscalía, de una manera extensa, poco comprensible, cifró los hechos. Y sobre la medida de aseguramiento, también, una vez más, de una manera extensa, no dijo mayor cosa a efectos de considerar de manera seria y razonable la imposición de la medida de aseguramiento. ¿Y por qué el juzgado estaba en principio orientado a declarar desierto el recurso? Porque eso fue lo único relacionado con la decisión que expuso la Fiscalía. El procesado emitió un concepto manifiestamente contrario a la ley y produjo efectos jurídicos porque, como consecuencia de su concepto, se generó la libertad. Pero es que la juez 47 Penal Municipal con función de control de garantías, para adoptar la decisión, se apoyó en lo
resuelto por la Corte Constitucional en la sentencia C-335 de 2008, sobre la cual la fiscal delegada ante tribunal no dijo nada. ¿Y qué es lo resaltable de esa decisión? Es una parte muy pequeña. Dice la Corte Constitucional: en tal sentido, por proferir un dictamen o concepto, ha de entenderse verter una opinión en el curso de un proceso administrativo o judicial en relación con un aspecto concreto, y resalto, el cual debe ser apreciado por quien finalmente adopte una decisión. Con razón, defensor, Ministerio Público y ACUO concluyeron que las manifestaciones del entonces fiscal Antonio Luis Navarro en el marco de las audiencias preliminares del año 2009 no pueden ser calificadas como resolución, porque él no era el que tomaba la decisión respecto de la libertad, al punto que la fiscal alude al criterio de concepto. Tampoco era un dictamen. ¿Y por qué no era un concepto? Porque la libertad del señor Hernández no dependía del criterio que tuviera el fiscal respecto de la atipicidad o no de la conducta. Dicho en otros términos, cuando Antonio Luis González retira las solicitudes de audiencia preliminar, de formulación de imputación y de imposición de medida de aseguramiento, el juez de control de garantías no tenía alternativa distinta que dejar en libertad al ciudadano, al margen de las motivaciones o razones que tuviera el delegado de la Fiscalía para retirar esos dos actos. De hecho, por razón de la experiencia judicial, es constante que la Fiscalía o bien no impute o bien no solicite medida de aseguramiento sin justificar por qué el retiro de esos actos. De suerte que esa tesis que planteó Antonio Luis Navarro, como bien lo denominó la ACUO, no podía ser considerada como un concepto respecto del cual el juez de control de garantías tuviese que pronunciarse, por cuanto ya se habían retirado las solicitudes de audiencia preliminar. Pero vamos más allá. El juzgado tiene muy claro en qué consiste el delito de prevaricato por acción. Pero, debido a lo que sucedió en esta audiencia, pues vale la pena recordar lo que dice el artículo 413 del Código Penal. El servidor público que profiera resolución, dictamen o concepto manifiestamente contrario a la ley. Quedé sin entender. En el fondo comprendo, pero a partir de la exposición de la delegada de la Fiscalía quedé sin entender por qué la tesis, para darle coherencia a nuestro discurso, por qué la tesis del entonces fiscal Antonio Luis González Navarro es manifiestamente contraria a la ley. Porque cuando la Fiscalía formuló la imputación, indicó que se desconocieron los artículos 44 de la Constitución. Pero si uno revisa el artículo 44 de la Constitución, allí lo que se consagran son múltiples derechos con carácter prevalente de los niños.
no se advierte de qué manera decir que no se tipifica el acceso carnal con menor de 14 años cuando media el consentimiento del niño, desconoce el artículo 44 de la Constitución, al menos de forma manifiesta. Tampoco lo advertimos de la lectura del artículo 19.2 de la Convención de los Derechos del Niño, menos aún de la Ley 270 de 1996, estatutaria de la Administración de Justicia. Con mayor razón, no lo comprendo si me remiten a la Ley 734 de 2002, a la Ley 906 de 2004, a la Ley 1098 de 2006 o a la Ley 1257 de 2008. Entiendo la postura de la Fiscalía General de la Nación, pero por razón de mis estudios y el conocimiento que tengo respecto de la postura planteada por el entonces fiscal, pero no la voy a exponer en esta audiencia porque esa es tarea de la Fiscalía. Lo cierto es que, confrontada la tesis planteada por el entonces fiscal con esas normas amplias que citó la Fiscalía, no advierto cuál es o cómo se estructura ese carácter manifiestamente contrario a la ley. En últimas, entonces, acertó la juez de control de garantías al desestimar la medida de aseguramiento privativa de la libertad porque la conducta en los términos como fue planteado por la Fiscalía no es típica. Pero, como lo indicaba, son varios los factores que debe también tener en cuenta el juzgado. Acertó la juez al no analizar los demás aspectos porque, efectivamente, del artículo 308 de la Ley 906 de 2004 se desprenden genéricamente dos presupuestos para imponer medida de aseguramiento: la inferencia de autoría o participación y dos, la existencia de unos fines constitucionales. Sobre los fines constitucionales planteados por la Fiscalía: obstrucción a la justicia y no comparecencia. La verdad es que es el primer caso donde encuentro que la Fiscalía General de la Nación acude a solicitar una medida de aseguramiento privativa de la libertad por su propia ineficacia. Convocan audiencia de formulación de imputación una y otra y otra y otra vez hasta que se prescriben los delitos y luego se quejan del hecho de que el procesado dilató, impidió, no permitió la formulación de imputación. ¿Acaso no existen mecanismos para garantizar la realización de las audiencias? ¿Acaso no existe la posibilidad de acudir a la contumacia? Pero entonces se afirma en este caso que como el procesado hizo ejercicio, bien o mal, de diferentes mecanismos ante diferentes autoridades, él va a obstruir la justicia. La pregunta del juzgado es: ¿qué hizo la Fiscalía General de la Nación en casi 10 años a cargo de una indagación por un prevaricato por omisión? Nada. Citar, 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 nada más. Para el juzgado, no es suficiente que la Fiscalía diga que las medidas no privativas de la libertad son insuficientes, valga la redundancia. Es que el artículo 307, parágrafo segundo,
establece una exigencia más allá de la simple idea o concepción personal de que algo va a ser o no suficiente. ¿Por qué? Porque ese parágrafo establece que las medidas de aseguramiento privativas de la libertad solo podrán imponerse cuando quien las solicita pruebe ante el juez de control de garantías que las no privativas de la libertad resultan insuficientes para garantizar el cumplimiento de los fines de la medida de aseguramiento. Se ha generado una discusión sobre cómo abordar el análisis de las no privativas. ¿Debo ocuparme una a una o puedo hacer un análisis conjunto? Se ha considerado que cualquiera de las dos alternativas que se escoja es válida, pero si se acoge la segunda, de analizarlas en conjunto, el análisis debe ser global, debe permitir valorar por qué una a una es insuficiente para los fines constitucionales que se persiguen. Esa labor no la adelantó la Fiscalía General de la Nación y así lo puso de manifiesto el delegado del Ministerio Público. Cuando la delegada de la Fiscalía, para terminar, refirió que la medida de aseguramiento privativa de la libertad es urgente, la verdad es que el juzgado queda sorprendido, porque al señor Antonio Luis González Navarro finalmente se le imputa la emisión de un concepto manifiestamente contrario a la ley que expresó en sesión del 12 de marzo de 2009. 10 años después, la Fiscalía acude ante el juez de control de garantías para decirle que es urgente privar de la libertad a este ciudadano. La verdad, el paso del tiempo, y especialmente en este caso, el exagerado paso del tiempo, 10 años, llevan al juzgado a descartar de plano, de raíz, cualquier urgencia. No la advierte el juzgado, ni tampoco la Fiscalía la expresó de buena manera. Que va a entorpecer, que va a evitar, que va a dilatar. Las autoridades judiciales tienen diferentes mecanismos de control para garantizar las audiencias. Otra cosa es que no se haga uso de ellas. Pero de ninguna manera advierte el juzgado cómo la única forma de llevar adelante un proceso es privando de la libertad a un ciudadano. La verdad, el despacho lamenta profundamente la manera como se llevó a cabo estas audiencias preliminares concentradas. Insistimos, nos resulta irrazonable que se haya gastado 7 horas un juez de control de garantías en un asunto tan sencillo y que no haya intervenido oportunamente, porque lo hizo ya sobre el final, para requerir de la Fiscalía una exposición de argumentos más clara, concreta, en orden a que se garantizaran los principios de eficiencia, celeridad y eficacia que rigen la administración de justicia. Se confirmará por su acierto la decisión de primer grado, pero al mismo tiempo, como lo expuse al inicio de la audiencia, una vez más el juzgado hace un llamado de atención
a la Fiscalía General de la Nación para que atienda las previsiones del numeral segundo del artículo 288 en punto de la relación clara y sucinta de los hechos jurídicamente relevantes y el deber que tiene de fundamentar, de acuerdo con la ley, sus solicitudes, y a la juez de control de garantías que ejerza los controles de las audiencias, teniendo en cuenta que ella es directora del proceso, en orden a que se eviten dilaciones injustificadas por intervenciones extensas e innecesarias. En mérito de lo expuesto, el Juzgado 36 Penal del Circuito con función de conocimiento de la ciudad resuelve: primero, confirmar el auto del 10 de abril de 2019 proferido por la juez 47 Penal Municipal con función de control de garantías, por medio del cual se abstuvo de afectar con medida de aseguramiento privativa de la libertad a Antonio Luis González Navarro, imputado por el delito de prevaricato por acción. Segundo, advertir que contra esta decisión no proceden recursos. Tercero, remitir copia de la decisión a la juez de primera instancia con ocasión de la observación que se planteó por el juzgado. Cuarto, remitir copias de la actuación con destino a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura para que se adelante la investigación por la prescripción del delito de prevaricato por omisión. De esta manera damos por terminada la sesión, siendo las 9 de la mañana.